Notar mayor cosa, lo pueden grabar de acá si quieren. Al final, las preguntas del examen están en relación más a lo que se converse, lo que se les explica, para que ustedes entiendan algunas cosas. Y la parte teórica, en realidad números, eso yo no pregunto, no me pongo casos clínicos para que ustedes, en base a eso y a lo que hemos conversado hoy día, puedan resolver las preguntas, ¿ya? Entonces no se afanen en escribir mucho. ¿Qué es diarrea? En los niños, definir diarrea siempre es complicado porque hay diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces es distinto un lactante, un neonato, un lactante, un preescolar, un escolar, el patrón respiratorio es diferente. Entonces hay intentos por ahí de definir diarreas y estas se pueden definir como deposiciones líquidas en mayor frecuencia, de 3 o más por día y mayor volumen, de más de 10 gramos por kilo por día, pero al final lo más práctico es definirlo como el incremento en la frecuencia y volumen y disminución de la consistencia según su patrón usual. Entonces la mamá es quien le va a explicar mejor cómo es su patrón usual y en base a eso ustedes dirán realmente tiene o no tiene diarrea, obviamente bajo una base teórica que ustedes deben tener de cómo es la deposición de todas maneras a determinada edad. Pero la definición es de esta característica, más en función de la consistencia y la frecuencia. Este es un desequilibrio, como vamos a conversar ahora, entre secreción y absorción y algunas veces no, alguna fisiopatología inflamatoria invasiva, que lo vamos a comentar. Y solamente para clasificar, la clasificación de las diarreas se pueden hacer de diferentes formas. Una forma importante, útil y de las que más se usa es esta, bueno, definir como diarrea aguda, persistente y crónica. Las dos primeras son las que se ven más en pediatría, que es la diarrea aguda, menor de 14 días, y la diarrea persistente, mayor de 14 días. Y la importancia radica en básicamente cómo va a ser el enfoque diagnóstico y terapéutico en el caso de que sea una diarrea aguda y una diarrea persistente. Entonces recuerden bien el punto de corte, que es 14 días. Algunos detalles nada más para que ustedes se den cuenta, todavía pues hay diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en cuanto a la frecuencia de los episodios de diarrea. Ellos nos aventajan pues en medidas de salubridad y probablemente en lo que es cuidados que hay en la casa para no contaminar a los niños, y por eso es mucho más frecuente en países como los nuestros los episodios de diarrea en los niños pequeños, porque cada año es un contribuyente muy importante en malnutrición. Eso es lo que más frena la ganancia de peso en un niño, ¿no? El tener diarreas repetidas, y eso es algo que deben recordar y tratar de que el episodio sea lo más corto posible, manejándolo oportunamente y enfocándolo adecuadamente. La mortalidad está basada generalmente y todavía en cuanto a problemas de deshidratación y sus complicaciones. Entonces debemos saber enfocar a un paciente que tiene una diarrea aguda y saber manejarlo para disminuir los riesgos de complicaciones, de muerte y mortalidad en estos pacientes. Generalmente diarreas agudas acuosas que van a llevar pues a complicaciones hidroelectrolíticas y a que estos niñitos terminen falleciendo. Eso ha mejorado mucho en las últimas décadas con el manejo del suero de rehidratación oral, como vamos a conversar, pero es importante recalcarlo que todavía debemos hacer énfasis en aprender a manejar esto, especialmente en los primeros niveles, como es, ¿no?, el inicio de su carrera ahora que terminen, que es ser médico general. La incidencia de diarrea es mucho más frecuente en niños por debajo de los 2 años, por eso cuando ustedes van a los hospitales y van a las unidades de rehidratación oral, los que tienen los hospitales del ministerio, ustedes se van a dar cuenta que todas no son camas, sino son cunas lo que abundan, ¿no?, en estas unidades, porque la gran mayoría son bebés, ¿no?, que sufren de estos problemas. Es mucho más frecuente, y es más frecuente inclusive por encima de los 6 meses, porque hay un fenómeno protector de la lactancia materna que hace que la incidencia sea menor en esta etapa, y obviamente conforme el niño ya comienza a recibir otros alimentos, hay más posibilidad de contaminación, y el niño comienza a desplazarse, a caminar, a agarrar las cosas, a explorar el mundo, mucho más opción de contaminarse. Por eso es que es mucho más frecuente en este grupo, menores de 2 años. Acá tenemos un cuadrito que es antiguo, pero que es ilustrativo en base a lo que son los tipos de diarrea. Tienen la diarrea aguda, la diarrea disentérica y la diarrea persistente. Y ustedes pueden visualizar ahí que las diarreas agudas acuosas, como ustedes pueden ver en la barrita morada, son diarreas que son muy prevenibles, ¿no? 100% prevenibles si uno los maneja adecuadamente y desde el principio con los sueros de rehidratación oral, o sea, con la reposición. Estas son diarreas que se pueden manejar en casa hasta cierto punto según pues la evolución que tenga y el flujo que pueda tener el paciente. Más bien las diarreas disentéricas son mucho menos frecuentes,
Como ustedes ven acá, el 80 o 90% de las diarreas agudas acuosas son diarreas de tipo, perdón, de las diarreas agudas son diarreas de tipo acuoso, y solamente alrededor del 10% son diarreas disentéricas. O sea, lo que ustedes van a ver de 10 bebés con diarrea, en promedio 8 o 9 van a ser pacientes que vengan con diarrea aguda acuosa, y por eso es importante aprender a manejar estos pacientes. Las disentéricas es mucho menos frecuente, pero igual lo van a tener ustedes pues, que enfrentar en algún momento. De las diarreas persistentes, que es un grupo pequeñito de pacientes, hablaremos después, pero la mortalidad es importante y la prevención también se puede lograr si es que manejamos a tiempo estos pacientes. Entonces recuerden, en diarreas agudas lo más frecuente de lejos son las diarreas agudas acuosas, que superan muchas veces el 80%, ¿no? Según diferentes series. Factores que favorecen la transmisión, eso es obvio, ¿no? Factores de contaminación, malas prácticas de lactancia, prácticas inadecuadas de higiene y también hacinamiento, contaminación de agua, alimentos. Todo eso puede llevar a mayor tendencia a que el niño se enferme de diarreas. Pero para entender un poco de qué se trata las diarreas, cómo enfocarlas, manejarlas y para qué sirven los estudios que se van a pedir, hay que revisar un poco la parte de la fisiología. Y ustedes pues pueden recordar que el intestino tiene una superficie de absorción muy amplia en base no solamente a la extensión que tiene el intestino, sino también a las vellosidades y a las microvellosidades, ¿no? Con las que cuenta, que van ampliando, van multiplicando la superficie de absorción que tienen estos pacientes, que tenemos todos en general, y vamos a poder ver que inclusive logramos reabsorber de todo lo que se ingiere y de todo lo que se produce en el tubo digestivo, porque hay secreciones que se producen normalmente, se va a llegar a absorber alrededor del 95%. La capacidad de absorción del tubo digestivo, del intestino, al final es del 95% de lo que se ingiere y de lo que se produce. Entonces tiene una capacidad de absorción muy grande. Algún factor que altere la capacidad de absorción es lo que nos va a llevar pues, a problemas de diarrea. Entonces eso es un poco lo que debemos entender. Cuando uno ingiere un alimento hay un proceso de digestión y hay un proceso de absorción. La digestión se da en la parte más proximal, más superior del tubo digestivo con las enzimas digestivas, y una vez fragmentado el alimento, ya en partículas pequeñas, en su mínima expresión en muchos casos, va a lograr ser absorbida en el intestino. Entonces hay que diferenciar qué cosa es digestión y qué cosa es absorción. Cuando una persona no digiere bien un alimento, finalmente no va a absorberse bien y puede generar problemas de atorrea, por ejemplo, o diarreas osmóticas. Entonces recuerden, digestión es en la parte superior, en base a enzimas, y absorción ya es en el epitelio del intestino delgado, ahí es donde se da el mecanismo absortivo. Finalmente, va a haber un balance entre la secreción de agua y electrolitos y la absorción del mismo y los nutrientes, y esto llega pues a una homeostasis, el paciente aprovecha todo eso, se mantiene bien tranquilo y no hay diarrea. Cuando se rompe ese balance hay problema. En el intestino delgado entonces se va a dar un fenómeno de absorción, ¿no? Y progresivamente va a haber un fenómeno de secreción que va en disminución. Entonces a medida que avanzamos en el intestino delgado va a haber mayor capacidad de absorción y la secreción va a ir disminuyendo. Este es un balance igual, ¿no? Yo voy secretando cada vez menos y, ¿no? a medida que voy avanzando en el tubo digestivo y voy absorbiendo cada vez más, y eso lleva al aprovechamiento de todos los nutrientes y el agua y electrolitos que necesitamos. Más o menos la misma historia en el colon, ¿no? Nada más que el colon tiene una capacidad más bien de absorción de agua y electrolitos, básicamente. Y por eso es que cuando llega la deposición, llega el alimento que ya ha sido digerido y que ya ha sido absorbido y queda un residuo, el residuo que llega al colon es líquido. Si ustedes han visto alguna vez una colonoscopía, van a ver que de la válvula ileocecal lo que llega es un agua verde, ¿no? Y eso líquido que va llegando, a medida que va avanzando en todo el marco colónico, se va resecando y va adoptando la forma final, ¿no? La forma alargada en los niños ya mayores. Y eso es porque va a absorber el colon gran cantidad de agua y electrolitos. Y es importante también recordar que eso debe ser así y eso es normal, a menos que sea alterado por algún agente, muchas veces infeccioso, que es lo que vamos a ver con más frecuencia. Recuerden, además, eso ya es a gran escala. Ustedes deben recordar también a pequeña escala que hay vellosidades intestinales y hay un detalle que debemos recordar, que hay una unidad criptovelocitaria o vellosidad. Normalmente, a nivel del ápice de las vellosidades se va a dar fenómeno de absorción principalmente. Hay un fenómeno absortivo de los enterocitos en el ápice de las vellosidades.
Y a nivel de las criptas es donde se va a dar más bien un fenómeno secretor. Entonces, cuando yo tengo algún agente que daña la mucosa intestinal y daña el epitelio y daña las vellosidades intestinales, lo que voy a hacer es disminuir la capacidad absortiva y va a predominar la capacidad de secreción, y eso es romper el balance que hay normalmente, y por eso se da el fenómeno de diarrea en muchos casos. Entonces recuerden, ese daño que puede haber puede, ¿no?, desencadenar en fenómenos diarreicos y también algunos problemas osmóticos que vamos a mencionar, aparte del fenómeno secretor que predominaría, ¿no?, en estos casos. Además, debemos recordar que estas vellosidades están revestidas de enterocitos, y estos enterocitos a nivel de la cripta van madurando y van viajando hacia el ápice de las vellosidades. Esta migración que se va dando demora en promedio 5 días o una semana, si quieren recordar algo más fácil. Entonces, esta migración del enterocito al ápice demora alrededor de una semana. Entonces, recuerden ustedes que cuando se dañan las vellosidades intestinales en un daño de mucosa, y ustedes van a manejar con una dieta especial o una fórmula especial al paciente por el daño y malabsorción que generó, el tiempo promedio que deben utilizar esa fórmula, por ejemplo, sin lactosa, es un tiempo promedio de una semana, que es lo que demoraría en reepitelizar y en regenerar el ápice de las vellosidades para que se dé el mecanismo absortivo normal. Esa es la razón por la cual uno dice, sospecha de intolerancia, confirmación de intolerancia, le voy a dar una fórmula sin lactosa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y la respuesta es en promedio 5 a 7 días, por esto que estamos conversando ahora, esperar la reepitelización que se va a dar. Normalmente entonces el alimento está en el lumen intestinal, tenemos los enterocitos, tenemos la zona vascular y debe haber pues un mecanismo de absorción, de ingreso de agua, electrolitos y nutrientes. Lo que nos interesa en esta clase en relación a diarrea es el ingreso de agua y electrolitos. Hay varios mecanismos de absorción y todos están basados en absorción de sodio, y el sodio al ingresar jalará agua hacia el intravascular. Tenemos por ejemplo un mecanismo de sodio acoplado al cloro, entonces el sodio ingresará junto con el cloro, y este sodio que ingresó a través de una bomba de potasio, sodio-potasio TPasa, ingresará hacia el lumen vascular y al hacer eso jalará agua, ¿no?, absorberá agua. Entonces, este es un mecanismo de absorción de agua y electrolitos, en este caso el sodio. Hay otro en el cual hay un intercambio de sodio por hidrogeniones. Entonces, ingresa el sodio, sale el hidrogenión, y en la misma bomba de sodio-potasio ATPase ingresará el sodio y finalmente ingresará el agua. Y este es otro mecanismo que permite absorción. Pero si alguno debemos recordar, en realidad es este, ¿no? Porque los otros, como ustedes han leído y lo pueden revisar en su unidad diapositiva, son mecanismos que se pueden alterar por algunos gérmenes que pueden afectar la mucosa. Este mecanismo, que se llama de cotransporte de sodio y glucosa, es un mecanismo que no se afecta en realidad por patógenos. Entonces, como no se afecta, este mecanismo es el mecanismo principal que se aprovecha para la rehidratación oral de los pacientes. Y es en base a este mecanismo que se diseñó el suero de rehidratación oral. Este es un mecanismo en el cual hay un ingreso de sodio junto con glucosa, y la misma historia, esta bomba ayudará a que ingrese el sodio y finalmente jale agua, absorba el agua. Como no se ve afectado por la mayoría de gérmenes, este mecanismo nos permite rehidratar al paciente, y por eso deben recordarlo, este cotransporte de sodio-glucosa que se da a nivel intestinal, a nivel del enterocito. Este es un mecanismo que debe mantener una proporción entre sodio y glucosa. No es simplemente que tenga sodio y glucosa, sino debe haber una proporción 1:1 entre sodio y glucosa. Y aquí viene el comentario, que existen muchos sueros de rehidratación oral, ¿no? Actualmente hasta el Gatorade lo usan como suero de rehidratación oral, cosa que es inadecuada porque el Gatorade no está diseñado para reponer pérdidas por diarrea, sino es un suero diseñado para reponer pérdidas por ejercicio, deporte. Y cuando uno hace ejercicio transpira, y en la transpiración uno no pierde tantos electrolitos, y más bien el deportista necesita ATPs. ¿Y quién le da el ATPs? Los ATPs se lo da la glucosa, es lo que da ATPs rápido. Entonces, al final, el deportista necesita reponer pocas sales, reponer más agua y ATPs, entonces glucosa. Por eso es que el Gatorade es riquísimo, porque está lleno de azúcar. ¿Se dan cuenta? Si ustedes le dan Gatorade, le dan a un niño que tiene diarrea importante, diarrea moderada severa, le van a generar un fenómeno osmótico, como vamos a mencionar ahora.
Entonces, por eso es que ustedes, en base a este dibujito de acá, deben recordar que hay que darle un suero adecuado para que el paciente pueda tener un cotransporte de sodio y glucosa adecuado y no llenarlo de azúcar en el intraluminal, que finalmente generará más bien lo contrario, que jale agua hacia el lumen intestinal. Como el azúcar, ¿no? Cuando dejan el azúcar o se les cae el azúcar en la mesa y la dejan hasta el día siguiente, se humedece, ¿no? El azúcar al día siguiente está toda húmeda porque ha jalado el agua del ambiente. Lo mismo que va a pasar en el lumen intestinal. Entonces recuerden, este es un fenómeno de cotransporte que se da a nivel de intestino, en los enterocitos, y nos ayuda a absorber agua, a rehidratar al paciente, y es la base de los sueros de rehidratación oral. Por eso los sueros de rehidratación oral tienen sal y azúcar. Y el azúcar no es para darle gusto nada más, sino para justamente este cotransporte. Recuérdenlo bien, es el más importante. Pero también hay fenómenos de secreción, ¿no? Y secreción a través de algunos transportadores, a través de algunas bombas, donde finalmente va a salir cloro, va a salir potasio, y también vamos a tener salida de sodio que va a llevar y arrastrar agua. Pero como hemos comentado, hay un balance. Entonces absorbe más de lo que secreta, y ese balance nos mantiene estables. Si ya entendimos un poco esto, ¿no? Lo que estaban dormidos ya se despertaron, hay que ahora hablar sobre diarrea. Entonces ahora empieza la clase, pues, para los que están durmiendo, ¿ya? Entonces, las diarreas en niños, las más frecuentes son de tres tipos. Diarreas osmóticas, un poco lo que acabamos de mencionar en relación al caso del suero. Estas diarreas osmóticas están basadas en la presencia en el lumen intestinal de sustancias que generan carga osmolar. ¿Y qué sustancias generan carga osmolar? Lo que son carbohidratos simples, los azúcares simples. Entonces recuerden ustedes, va a haber un fenómeno de absorción. Finalmente, cuando hay demasiados sustratos en el lumen intestinal, jalará agua hacia el lumen y llevará a deposiciones más líquidas. Y este tipo de diarreas osmóticas, lo más característico para que ustedes lo recuerden en pediatría, es intolerancia a lactosa, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen mucha lactosa en el intestino, va a jalar agua y generará diarrea, y por eso toma leche y hace diarrea a los pocos minutos. Recuerden ustedes que este mecanismo está dado por fenómeno osmótico. Entonces este es un tipo de diarrea que mejorará cuando dejan al paciente en ayuno. Entonces es el típico paciente que llega a la emergencia y está con diarrea: doctor, se ve en diarrea, ya señora, póngalo en la esquina, no le dé lactar, NPO, ponle su vía y vengo en 3 horas. Y cuando regresan, el paciente: uy, mira, ya no, casi no hizo diarrea, listo señora, está de alta, ya no hizo diarrea, chao, ¿no? Y llega a su casa y el niño comienza a hacer diarrea otra vez. ¿Por qué? Porque este niñito lo han tenido en ayuno. Si no hay sustrato, van a ver una mejoría evidente en el flujo fecal. Si la mamá ya no le da teta, ya no le da lactosa, no hay sustrato, no hay carga osmolar, no hay fenómeno osmótico, la diarrea bajará. Las cámaras disminuirán en volumen y frecuencia y pareciera que el paciente está mejorando. Cuando comience a recibir alimento, otra vez se activará todo el mecanismo y comenzará a hacer diarrea nuevamente. Entonces ustedes recuerden, esto es importante. Y otro ejemplo típico de estos pacientes son pacientes que empiezan con una diarrea algunas veces infecciosa, y son pacientes que van mejorando, ya no hay fiebre doctor, ya no vomita doctor, ya no tiene náuseas doctor, ya está más tranquilo, ya tiene hambre doctor. Entonces, como al rey le gusta el frugos, le he comenzado a dar frugos, le he comenzado a dar su agüita de gelatina y su Coca-Colita que he visto en la película, que le ayuda para la diarrea. Entonces el niño, de lo que va mejorando de todo y va bajando el flujo fecal, a medida que le compran más frugos y más gaseosita y más agua de gelatina, comienza a aumentar la diarrea. Y otra vez está haciendo más diarrea, doctor. Y me dijeron que el Gatorade es buenazo, ¿no? El rojito, ese tengo que darle. Entonces le doy el Gatorade rojito y más diarrea. Y se va en diarrea, mijo. Y le doy, antes de diarrea, le doy Gatorade. Y como le doy Gatorade, hace diarrea. Y como hace diarrea, le doy Gatorade, ¿no? Y se la pasa así, ¿no? Como muñequito, esos muñequitos que usan las niñas, así se la pasan con el bebé. Y eso es un fenómeno osmótico, lo que están logrando y haciendo. ¿Qué hay que hacer? Quitarle el sustrato que genera eso. En el caso del Gatorade es glucosa. En el caso de la leche materna es lactosa. Entonces ustedes tienen que definir el manejo, que es, pregunta Coquito, cambiarle, ¿no?, la fórmula, si fuese el caso, ¿no?, si estaría conforme. Causas entonces exógenas pueden ser laxantes, por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen, ¿no?, muchos probablemente han tomado en algún momento de su vida, si no están tomando ahorita, la lactulosa, ¿no?, el polietilenglicol, ¿no?, la leche magnesia, ¿no?, son laxantes osmóticos y generan pues este mecanismo.
antiácidos que algunas veces toma y dice estoy tomando, ya no me arde mucho, pero como que ando medio flojito, ¿no? Eso es por el magnesio que tienen pues muchos antiácidos. Algunos alimentos como azúcares y aceites, ¿no? Como les comentaba hace un rato, el frugos, el gator, el agüita de gelatina, cosas que algunas personas tienen la idea que sirve en niños que están con diarrea y generan carga molar. Endógenos como problemas de malabsorción congénita, que no son muy frecuentes, pero bueno, de todas maneras existen y hay que conocerlos. Y lo otro pues son problemas de malabsorción, principalmente a lactosa, que eso hemos conversado, que se da en pacientes que tienen diarrea por el daño del epitelio, como lo mencionamos en la fisiología, genera finalmente problemas de deficiencia de lactasa. Recuerden que alguien por ahí que tenía tiempo y tenía plata pues, para hacer sus estudios, se dio cuenta que la lactasa, el disacárido lactasa, abundaba en el borde en cepillo de la zona apical, donde hay más lactasas en la zona más apical de las vellosidades. Entonces, cuando yo daño las vellosidades no se dañan abajo, comienzan por arriba. Entonces, cuando comienza a haber ese fenómeno y comienzan a dañarse los enterocitos que están en la parte más apical, lo que va a disminuir en forma marcada es ¿qué disacaridasa? La lactasa. Y por eso es que la malabsorción más frecuente que hay en niños con diarrea es malabsorción a lactosa, y no tanto a sacarosa, ¿no? a otros azúcares, sino a lactosa. Regenero esa zona como mencionamos, y todo bien y todo tranquilo. Entonces recuerden que esa es la explicación por la cual se dan estas cosas, ¿no? No simplemente, digamos, vienen del aire o uno las tiene que memorizar, es esto lo que sucede, ¿no? Esa es la historia al final. Estas diarreas, entonces, como ustedes entenderán, no necesitan memorizar mucho, simplemente entender si es que aquí hay un fenómeno osmótico y jalo agua, las deposiciones van a ser acuosas, ¿no es cierto? Van a ser líquidas, acuosas, pueden ser abundantes en función de la cantidad de sustrato que consuman. Esteatorrea, también si hay malabsorción a grasas, también pueden ver deposiciones esteatorreicas, que son deposiciones brillantes, que son deposiciones que si usa sanitario flotan, ¿no? en el agua por la grasa, ¿no? o forman micelas, estas son deposiciones esteatorreicas. Estas deposiciones por el fenómeno de malabsorción e intolerancia dan un pH bajo. Cuando hay malabsorción no se absorben los azúcares, principalmente, que es el clásico ejemplo. Cuando no hay una absorción adecuada de lactosa, la lactosa termina en el colon, y en el colon hay bacterias, que son la flora normal. Estas bacterias van a fermentar los azúcares y van a producir ácidos, y esos ácidos son los que le dan otro olor, otro aroma a la deposición, ¿no? Un olor ácido a la deposición, y la deposición realmente es ácida y va a llevar a irritación. Es un niño que se escalda muy rápido. Doctor, en la mañana no estaba así, ahora mire cómo está descaldado, ¿no? Entonces este es un fenómeno osmótico con deposiciones acuosas, un pH bajo, en un examen que se llama coprológico funcional, que lo vamos a mencionar después, por fermentación bacteriana. Entonces ustedes encontrarán esas características clínicas, esas características de laboratorio. Las sustancias reductoras, que es el marcador en este examen, si yo quiero demostrar que un paciente, porque la mamá no me cree de repente, ¿no? Entonces la mamá, yo digo, tiene malabsorción, intolerancia a la lactosa, señora. No le creo, jamás le creeré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Demostrarse. ¿Qué hago? Le pido un examen que se llama coprológico funcional. En el coprológico funcional, el parámetro que ustedes van a evaluar para ver si tiene malabsorción es este que se llama sustancias reductoras, malabsorción a azúcares, en este caso lactosa. Se llama test de Benedict también, pero la mayoría de veces lo tienen como sustancias reductoras. Entonces, si ustedes tienen esto positivo, hablaremos de malabsorción a lactosa. Y si ustedes tienen SUDAM positivo, eso es tinción para grasas. Ustedes dirán, tiene esteatorrea. ¿Se dan cuenta? Entonces, el examen de laboratorio les ayudará a refrendar un poco lo que clínicamente ustedes están diagnosticando. Existe tendencia a la hipernatremia porque jala agua y lo que bota es más agua que electrolitos. Entonces puede haber cierto grado de hipernatremia, más que hiponatremia, como se ve clásicamente en los pacientes que tienen diarrea, ¿no? Ustedes han visto la mayoría de pacientes que tienen diarrea por rotavirus, son pacientes que tienen tendencia a hiponatremia más bien. Y se ven como con el ayuno, como hemos mencionado. En cambio, la diarrea secretora es una diarrea que lo que lleva a este fenómeno son generalmente toxinas que van a hacer que aumente la secreción. Esa es la causa más potente que lleva a diarreas secretoras. El daño de mucosa también hará que predomine el fenómeno secretor, pero lo que más lleva a volumen de diarreas son las toxinas de algunos gérmenes, y estas toxinas van a hacer que aumente
el fenómeno secretor, que predomine la secreción sobre la absorción. Y estas son diarreas que no se ven con el ayuno. Ustedes lo pueden dejar en NPO si quieren 24 horas y el paciente va a seguir con la misma cantidad de diarreas. ¿Por qué? Porque lo que está generando la diarrea es o el daño o la toxina, y no el sustrato, no hay carga osmolar de por medio. Pero recuerden, estas diarreas típicamente no cambian con el ayuno. El que cambie con el ayuno, ahí está, listo señora, tiene que cambiarle a fórmula sin lactosa. El que no cede con el ayuno, no va a ceder con el cambio de fórmula, ¿no? Estas diarreas pueden ser causadas por una serie de sustancias, enterotoxinas bacterianas. Ustedes pueden ver ahí pues varias, ¿no?, diferentes tipos de bacterias. El Vibrio cólera, que era el típico en los años 90, pues, ¿no?, y era realmente espectacular cómo se deshidrataba la gente, cómo se moría también. La C. coli enterotoxigénica, algunos serotipos de Shigella, el Clostridium difficile, los virus como el rotavirus, que produce también una toxina que se llama NST. Algunos tóxicos que hay en algunos hongos, en algunos mariscos. Algunas veces uno come algo y dice, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué estoy así? Y es porque algunas veces estos están en mal estado, estos alimentos, y generan toxinas. Igual que lo que se ve con el Staphylococcus aureus, ¿no? También se contaminan los alimentos y generan toxinas que llevan a diarreas líquidas y comienzan a hacer agua, ¿no? Medicamentos, algunos colinérgicos que pueden tomar algunas personas, pero generalmente eso se usa más en adultos. Lo ven típicamente más bien en niños que se intoxican, ¿no?, con algunas sustancias, ¿no?, como insecticidas, por ejemplo, ¿no?, que van y terminan con diarrea, aparte pues, de todos los signos neurológicos que pueden encontrar, y la cialorrea. Tumores productores de hormonas, que no es muy frecuente en niños, pero también existen. Básicamente en pediatría vamos a ver contaminación, ¿no?, y gérmenes, infecciones. Estas son diarreas acuosas, son diarreas que suelen ser voluminosas porque hay mucho fenómeno secretor. Son diarreas que más bien el fenómeno secretor hace que estas diarreas no tengan un grado de acidez importante, sino más bien son diarreas alcalinas. Son diarreas que la mamá dice huelen a lejía. Son diarreas distintas, porque aquí no hay fenómeno osmótico y generación de ácidos, sino más bien, ¿no?, secreción de electrolitos y bicarbonato. Entonces por eso son diarreas más bien alcalinas. Afecta el intestino delgado, no se con el ayuno, y la terapia, si tiene mucha diarrea y se está yendo en diarrea y se ha deshidratado a punta de diarrea, ¿qué puedo darle? Un antisecretor. Y el antisecretor, que ya tiene muchos años en el mercado, que se usa en pediatría como antidiarreico, el único antidiarreico que se debe usar en pediatría de rutina es este que se llama racecadotrilo, que es el Tiorfan, el Cabotril, que de repente han usado o han escuchado. Entonces la opción y salida en una diarrea osmótica es cambio de dieta, y en una diarrea secretora es utilizar, por ejemplo, un antisecretor. La respuesta es espectacular. Si la diarrea es secretora, el paciente mejora muchísimo en las primeras 24 horas con antisecretor, ¿ya? Y cuando ustedes tengan diarrea y estén en examen y su diarrea sea secretora, se acordarán de mí si comienzan a tomar el racecadotrilo, porque la respuesta es espectacular en realidad, ¿no? No se secan, pero sí baja en forma muy marcada, muy eficiente la medicina. Las diarreas inflamatorias son diarreas más bien en las cuales hay un daño del enterocito y hay un fenómeno de inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Estas diarreas son por polinización, adherencia o invasión y efecto de citotoxina. Como vamos a ver, hay unas respuestas inflamatorias celulares, humorales, fagocíticas. Ahorita vamos a mencionar algunas otras cosas. Hay un daño del epitelio, de enterocitos, hay un daño grave, progresivo, que va generando exudación. Ustedes saben que cuando hay una agresión en cualquier mucosa, la forma de defenderse de la mucosa es produciendo moco. Por eso cuando ustedes se resfrían, comienzan a estornudar y a sonarse la nariz N veces, porque esa es la forma en que la mucosa se defiende de la agresión del virus, producir moco. Y eso es lo que ustedes van a ver en su reacción inflamatoria. Por eso es que piden reacción inflamatoria, para ver si hay un daño, ¿no?, a nivel de la mucosa importante, con exudación, y progresivamente inclusive hasta con daño de vasos y capilares. Por eso es que estos niñitos progresivamente comienzan a producir moco, aumenta el moco y en algún momento pueden sangrar y terminan en disentería. No es frecuente que de arranque el paciente empiece, doctor, empezó hoy día y la primera hizo con sangre. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente empiece primero con moquito, más moco, y después haga sangre de repente cerca de las 24 horas o el siguiente día. Entonces recuerden que este es un fenómeno progresivo, con alteración inclusive de la permeabilidad, y por eso las deposiciones obviamente son diarreicas, son más aguachentas, pero no llegan a ser como una diarrea osmótica o secretora, que es líquido, ¿no? Son diarreas más bien en poco volumen, a cada rato frecuentes, son diarreas que son semiacuosas, muchas veces no acuosas, y tienen moco y sangre en algunos casos.
Hay un aumento, según cuál sea la fisiopatología, de secreción intestinal, por atrofia de vellosidades, por hiperplasia de las criptas y hay más secreción, y también hay un aumento de la motilidad. Entonces hay un fenómeno de daño de mucosa, aumento de secreción y aumento de la motilidad, y todo se traduce en diarrea. Causas infecciosas, invasoras, como bacterias y parásitos, citotoxinas bacterianas. Hay algunas bacterias que no penetran en la mucosa, ni si no se adhieren y producen citotoxinas y daño. Y fenómenos alérgicos. Recuerden que los niños que están con diarreas, y diarreas con moco y diarreas con sangre, digamos que la gran mayoría son infecciosas, pero no todas. Hay algunos pacientes que tienen fenómenos alérgicos y está de moda el hecho de que tengan alergia alimentaria, ¿no? Hay muchos pacientes que al final le dan antibióticos, le hacen coprocultivo y todo lo que quieran y todo sale negativo, no responde a antibiótico, y lo que tiene al final el niño es un cuadro de alergia a la proteína de la leche de vaca. No es lo más frecuente, no es lo primero que hay que pensar, pero ténganlo en cuenta si no hay una evolución favorable en su paciente, bien manejado obviamente, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, fenómeno infeccioso lo más frecuente de lecos, pero también hay otras causas alérgicas a tomarse en cuenta especialmente. Características: diarreas con moco, diarreas que pueden tener moco y sangre o solamente moco. Y hablamos de disentería cuando son diarreas que tienen sangre visible en las heces. Disentería no es deposición con sangre, disentería es diarrea con sangre. Si el paciente viene y dice está sangrando cuando defeca, lo que tienen que preguntarle es: señor, ¿está haciendo diarrea o está haciendo deposición normal? Porque las causas son diferentes. El que sangra con deposición normal puede ser una fisura, puede ser un pólipo, puede ser otra cosa, ¿no? El que tiene diarrea con sangre, lo primero a la cabeza, buscar infección. Recuerden bien cuál es el diagnóstico, cuál es la definición de disentería. Afecta el colon principalmente, ¿no? Generalmente estas diarreas afectan el colon. Y el diagnóstico, para tener en mente, para tener en cuenta, es qué es lo que tendrá mi paciente de primera intención. ¿Esta es una diarrea viral o bacteriana? Porque de acuerdo a eso es si le voy a pedir exámenes o no y cuál es el tratamiento que le voy a dar. Ustedes pueden ver en esta tortita que hay pues diarreas virales abundantes pues en los niños, son bastante frecuentes, pero también dependiendo de la estación, dependiendo de la edad, puede variar un poco, ¿no?, la frecuencia de unos o de otros. Este es un cuadrito que no necesitan anotarlo, solamente quiero que tengan la idea de que todas las bacterias no afectan el intestino grueso, ni todas las virus afectan el intestino delgado. Pueden haber algunas que afecten un lado o el otro, y un poco la evidencia de cómo es clínicamente la presentación de la diarrea va a variar qué zona sea la afectada, ¿no? Entonces tienen una larga lista ahí de bacterias, virus y parásitos que pueden afectar ambos lugares. Lo típico, y deben recordar lo que nos enseñan a todos siempre, es las diarreas virales generalmente son diarreas de evacuaciones líquidas abundantes, con dolor abdominal poco intenso generalmente, calma rápido cuando hace su deposición y ausencia de leucocitos, o sea, reacción inflamatoria negativa. Estos pacientes no suelen hacer mucha fiebre, suelen solamente tener molestias cuando les da ganas de defecar, y la deposición es acuosa, relativamente moderada, abundante, y no tiene mayor moco. En cambio, las bacterianas, lo típico, son evacuaciones frecuentes y en escaso volumen, poquitito y a cada rato, ¿no? Chiquitas pero frecuentes, con bastante moco, algunas veces con sangre asociada, fiebre alta, pujo, tenesmo. El pujo es el dolor abdominal que tiene el paciente constante y especialmente al defecar, y el tenesmo es esa sensación de que no terminó. Por eso ya cuando la mamá termina, supuestamente el bebé lo está limpiando, pasan 5 o 10 minutos y el niño sigue pujando, y en eso hizo otra vez y le manchó otro pañal, ¿no? Está que se pasa pañal tras pañal haciendo, porque el niño tiene la sensación de que no ha terminado de hacer, eso se llama tenesmo. Son diarreas con presencia de dolor abdominal intenso, muchas veces lucen tóxicos y con reacción inflamatoria positiva. Entonces digamos que lo típico es en virus esto y en bacterias lo otro, eso es lo típico, pero no siempre es lo que se da. Recuerden, eso es digamos lo más frecuente que debemos recordar y preguntar al momento que viene un paciente. Pero hay diferentes tipos de virus, y como hay diferentes tipos de virus, cada uno puede tener su propia evolución. Hay virus que pueden durar una semana, hay virus que duran 3 días, el rotavirus, que es de los más comunes, suele durar 3 a 5 días. Hay diferentes tipos de virus que se pueden buscar inclusive. Y el rotavirus, si bien ya no es tan frecuente ni tan problemático, es una todavía causa frecuente de diarrea, es niños menores de 2 años, como ya lo mencionamos. Es responsable de 25 a 50% de los pacientes hospitalizados todavía. Dentro de los pacientes hospitalizados por diarreas acuosas, el rotavirus es de los más frecuentes. Recuerden eso, y antes era mucho más.
afecta a todas las clases sociales, no distingue, a todos los ataca y a todos los complica. Predominio 6 meses a 2 años, a menor edad el riesgo de severidad es mayor y las complicaciones son mayores. ¿Por qué? Porque hay una inmunización pasiva. Cuando el niño va teniendo contacto con el virus, va creciendo y va teniendo infecciones por rotavirus, así sean algunas leves, el niño va creando defensas. Y por eso es que el rotavirus ya no es un virus frecuente en niños por encima de los 2-3 años. Entonces, si viene un niño con 4 años a su emergencia con diarreas acuosas, pedirle rotavirus no es pues, lo que probablemente van a encontrar como positividad, porque ya es muy poco. Y si ha sido vacunado, peor todavía, ¿no? Entonces, el rotavirus ataca a niños chiquitos y se va inmunizando solo, en realidad. Pero es bueno poner la vacuna porque la vacuna va a proteger de infecciones severas. El hecho de que sea vacunado no quiere decir que no pueda tener diarrea por rotavirus, ¿eh? El niño puede tener diarrea por rotavirus, pero son diarreas leves que duran poco. La gran mayoría de veces no necesitan hospitalizarse, no se complican, y esa es la ventaja justamente de vacunar a estos pacientes. La ruta fecal oral, obviamente, duración 3 a 5 días, ya mencionamos. Hay muchas partículas que se excretan en las heces, por eso es muy contagioso, y por eso en la misma URO, en la misma unidad de rehidratación oral, se contagian unos a otros y contaminan los objetos. Entonces la mamá visita de una cuna, visita al otro lado porque el niñito ya está mejor, va con la sonaja, uy, se cayó la sonaja en la cuna del otro bebé, y el otro bebé lo encuentran y mamando la sonaja y ya se ensartó, pues, ¿no? Se va con su regalo, ¿no? Se va con su chiguela y rotavirus encima de yapa. Entonces se contaminan con mucha facilidad, hay que tener bastante cuidado y bastante higiene en estos pacientes. Por eso es el virus más frecuente en pacientes que están hospitalizados y que empiezan a hacer diarrea. La excreción se da antes de empezar los síntomas y puede persistir inclusive hasta 2 semanas después. 2 semanas después de haber terminado la diarrea todavía puede excretar el virus, hay que tener bastante cuidado si hay hermanitos. El periodo de incubación es relativamente corto, 24 horas hasta 3 días, y el inicio es brusco con diarreas acuosas, ya lo mencionamos, vómitos y fiebre. Algunas veces, alrededor del 30%, un porcentaje pequeño, pueden hacer síntomas respiratorios asociados. Lo más típico son diarreas acuosas, diarreas con vómitos, generalmente vómitos al inicio que después van cediendo y fiebre al inicio que va cediendo. Y el espectro de deshidratación leve hasta severa. Entonces el rotavirus lo que va a generar es un daño. Al llegar va a activar el sistema nervioso entérico, va a activar la producción va a producir enterotoxinas y además va a generar un daño de mucosa, como estuvimos mencionando, ¿no? Este es un virus que daña la mucosa intestinal. Al final, entonces, ¿qué tendremos? Tendremos secreción de agua y electrolitos aumentada. Tiene un fenómeno secretor por la toxina que produce y por la activación de este sistema nervioso entérico. Pero adicionalmente, el daño de mucosa va a disminuir la absorción y va a predominar el fenómeno secretor. Y a la vez va a disminuir también la capacidad de actividad de las disacaridasas, o sea, va a generar un fenómeno de mala absorción. Entonces, el rotavirus es un germen que produce un fenómeno secretor importante, pero también puede producir un fenómeno mal absortivo. Y algunas veces empiezan con una diarrea por rotavirus y, como comentamos en el ejemplo de hace un rato, mejora el cuadro infeccioso y sigue con mala absorción, es lo que se viene. Y por eso el paciente viene algunas veces con diarrea persistente, por problemas de este tipo. Secreción primero y malabsorción después. Tiene doble mecanismo, tiene doble factor. Las bacterias, en realidad hay de diferentes tipos, van a depender de la agresividad de estas, porque el inóculo es variable, y las bacterias pueden generar daño por enterotoxinas, ¿no? Hay una ingestión de la toxina, este microorganismo coloniza el intestino, se puede adherir simplemente a la mucosa, pero esta toxina que se produce es la que va a llevar a fenómeno de secreción importante, como mencionamos hace un rato, ¿no? Enterotoxinas que generan un aumento en la secreción y el fenómeno diarreico. Pero hay otras que más bien son invasivas, colonizan, se adhieren e invaden la mucosa y generan estas sí un fenómeno de inflamación y moco abundante. Son las que llegan a la disentería muchas veces, con lo que ya mencionamos, ¿no? Los fenómenos inflamatorios y también sangrados. Toxinas de diferentes tipos. Enteroadherencia, como mencionamos también por algunas bacterias, no necesitan recordar los nombres, en realidad solamente saber que existen estos tipos de mecanismos, por toxinas simplemente, por adherencia y toxinas también, y lo otro, o invasivos, ¿no? Los invasivos son los que suelen generar más clínica, lucen más tóxicos, más fiebre, más dolor abdominal, y el típico es la shigella.
Entonces, porque como es un germen muy frecuente y de los más frecuentes en diarreas bacterianas en niños, por eso es que les daba la descripción típica de una diarrea bacteriana, con mucho cólico, fiebre muy alta, paciente con diarrea con moco, etcétera, tóxicos, porque la Shigella es el prototipo. Y en el otro, es, pues, el prototipo es el rotavirus, ¿no? Que es diarrea acuosa, sin mayor fiebre, etcétera. Entonces ustedes recuerden, hay diferentes tipos de mecanismos y por eso deben recordar ustedes que dependiendo del mecanismo es el resultado de su famosa reacción inflamatoria. El paciente que tiene un mecanismo de toxinas no daña, no inflama, no produce moco, entonces la reacción inflamatoria sale negativa. Por eso el mensaje al final es que la reacción inflamatoria no decide si esto es una bacteria o un virus, lo único que dice es si hay inflamación o no en el intestino. Ustedes tienen el cólera, que es diarrea bacteriana, severa, agresiva, deshidratada, mataba y todo lo demás, y las reacciones eran negativas, porque el fenómeno es de toxinas, ¿entienden? Entonces recuerden que la reacción inflamatoria no les va a definir etiología, solamente les va a decir cuál es el mecanismo que está generando problemas en el intestino, inflamación en este caso. Pruebas diagnósticas, acabamos de mencionar, reacción inflamatoria solamente indicado en casos dudosos o en casos complicados. No necesitan hacer reacción inflamatoria en todos los pacientes que vienen a la emergencia, solo en los casos que ustedes digan, este paciente puede ser bacteriano, tiene mucha fiebre para ser viral, le duele mucho la barriguita para ser viral, tiene moco según la mamá regular, no abundante, entonces mejor hagamos una reacción inflamatoria para mirar. En casos de duda, esto les puede ayudar a definir si hay inflamación o no, no si hay bacteria o si hay virus. Lo que tenemos es que valores altos, valores de 20 a 30 leucocitos para arriba, son muy sugestivos de diarrea de etiología bacteriana, siempre y cuando se asocia clínica de eso. Si ustedes tienen una clínica, como hemos mencionado, de un cuadro bacteriano, ustedes dirán, sí, esa reacción inflamatoria coincide, le daremos tratamiento antibiótico. Pero no es que siempre ustedes a todo paciente que venga le voy a hacer reacción para decidir si le doy o no le doy antibiótico. Algunas veces no es ni necesario hacer una reacción inflamatoria, ¿entienden? No es rutina. Hay pruebas para virus también, si quieren definir y decir esto es virus, hagamos pruebas. Ahí pueden hacer ustedes pruebas inmunológicas para diferentes tipos de virus, como el ELISA, inmunocromatografía, existen. El problema es que son caras, ¿no? Alrededor de 80, 100 soles cuesta hacer una de estas pruebas, ¿no? Y como hay varios tipos de virus, y ustedes le dicen, señora, rotavirus, le hacen rotavirus, sale negativo, como que quedan medio mal parados, ¿no? Porque se gastaron 100 soles y salió negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo le siguen diciendo que esto es una diarrea viral a la mamá, ¿no? De hacerse se puede hacer, pero son pruebas que son un poco caras. Entonces, si por ahí tiene seguro la mamá, se puede incluir dentro del estudio, pero si no, ustedes manejen clínicamente al paciente. Tienen un porcentaje de pacientes con reacción inflamatoria levemente positiva en virus, pero no es lo usual. La mayoría de virus tienen reacciones negativas. El coprocultivo es un estudio importante e indispensable ante la sospecha de una diarrea bacteriana. Si ustedes piensan que esta es una diarrea bacteriana, esté asociado o no a una reacción inflamatoria, pídanme un coprocultivo. Hagan su coprocultivo y con este coprocultivo que va a comenzar a correr, que va a demorar 5 días en salir, ustedes ya pueden, antes de ver el resultado, empezar tratamiento. Entonces viene un paciente con diarrea disentérica, con fiebre de 40, ustedes dirán, bueno, ¿para qué le hago reacción inflamatoria? Si el paciente ya está haciendo con sangre, ya no necesito hacerle reacción inflamatoria. Moco, sangre evidente en varias cámaras, entonces ya ¿para qué le hago reacción inflamatoria? De frente le hago un coprocultivo y le empiezo cobertura antibiótica hasta que salga el coprocultivo y poder yo tener la definición de cuál fue el agente que le generó el problema. No necesito tampoco esperar el resultado del coprocultivo porque no lo voy a tener 5 días al paciente haciendo con sangre y con fiebre de 40, ¿no? Le doy un tratamiento empírico de primera intención hasta ver la evolución y sustentar con el coprocultivo cuál fue el germen que generó esto. Bueno, estas son otras pruebas. Algunas veces, en algunos casos, se pueden buscar algunos otros gérmenes como parásitos, por ejemplo. Hay zonas en el Perú donde vienen con diarreas disentéricas y lo que van a pensar ustedes no es Shigella ni Campylobacter, sino pueden pensar ustedes en amebiasis, ¿no? Por ejemplo, en la zona del sur, en Arequipa, Moquegua, Tacna, en la zona de selva, en la frontera norte, ustedes tienen pacientes con disentería y ustedes deberían pensar dentro de su diagnóstico no solamente en Shigella, sino también en buscar posibilidades de una amebiasis que puede generar problemas de diarreas de este tipo con fiebre y dolor abdominal. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Ya? ¿Despertaron? ¿Quieren descansar 5 minutos?